Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de iniciar nuestra clase, quisiera consultarles si ¿me escuchan bien? Buenas Sí, tardes, se sí, le escucha bien. escucha. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Quiero iniciar con este aviso que está también ustedes y que cuando ingresaron acá a la sección de anuncios en su Blackboard pudieron observar, para que ustedes vayan tomando nota y vayan ya repasando los contenidos que estamos viendo dentro de nuestra clase. El primer examen parcial que vamos a tener del curso va a ser el viernes 12 de marzo de 5 de la tarde a 7 de la noche. Obviamente puede ser que por ser un examen virtual el tiempo lo extendamos más, pero si tomen en cuenta que el examen lo tendremos el viernes 12 de marzo, por favor. Así que ese día pues no se vayan a comprometer porque ese día pues daremos las instrucciones del examen y pues estaremos ya después dejándolos a ustedes para que lo realicen, ¿verdad? Tentativamente, pues el examen generalmente se deja a partir de las 5 de la tarde, corren aproximadamente entre 48 a 72 horas para que ustedes lo puedan hacer, dado que es un examen virtual. Así que, repito, el 12 de marzo de 5 en adelante, pues tendremos nosotros nuestro examen, nuestro primer examen parcial. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase el día de hoy y pues le reitero, cualquier duda pues pueden tomar el micrófono o si ustedes lo desean pues también me pueden escribir por el chat y yo con gusto voy a estar respondiendo a las dudas que ustedes tengan. Muy bien, hoy vamos a tener una clase que básicamente va a abarcar dos temas que ustedes ya han adelantado, digamos, observando en el material de aprendizaje y voy a ampliar un poquito sobre ellas. De tal manera de que, pues, con lo que ustedes han visto, más el ejercicio, se recuerdan ustedes de la línea de tiempo sobre la historia de las relaciones públicas y esto, pues prácticamente ya cerremos estas primeras tres clases que han sido la introducción directa a todo el concepto de relaciones públicas. Como ustedes sabrán, nosotros hemos platicado sobre qué son las relaciones públicas, cuál es su ámbito, digamos, de acción, con qué grupos de personas se relaciona o se vincula. Y también hemos platicado un poquito también sobre esas, digamos, las herramientas que uno puede utilizar con cada público en las relaciones públicas, digamos como un panorama general. Hoy vamos a ver cuáles son esos elementos fundamentales que tienen las relaciones públicas, es decir, digamos, esas áreas fundamentales que el que quiera desempeñar relaciones públicas como comunicador va a tener que hacer. Y aparte, pues tocaremos un breve resumen sobre la historia de las relaciones públicas. Empecemos entonces con los elementos de las relaciones públicas. Cuando hablamos nosotros de elementos, son esas diferentes acciones o actividades que desarrolla un relacionista público y que le va a ayudar a generar ese acercamiento con diferentes organizaciones de tal manera de crear una buena imagen de la organización, que recuerdan, eso era pues el fin fundamental de las relaciones públicas. Uno de los primeros elementos es la asesoría, ¿sí? La asesoría, ¿por qué? Porque cuando uno está comunicando, cuando uno es director, mejor dicho, director corporativo de una organización, ya sea de una empresa, de una fundación, del gobierno, generalmente el relacionista público o quien se encarga de eso asesora a los directivos. A veces el tema de comunicación corporativa o de relaciones públicas lo limitan directamente a el área de recursos humanos de una organización o se encuentra bajo el área de mercadeo. Algo que está muy mal, porque cuando hablamos nosotros de comunicación corporativa, estamos hablando de que tiene una función gerencial y de cierta manera es muy importante también tener el conocimiento de expertos que en este caso van a tratar o se van a encargar de manejar la imagen de la organización. Por eso es que las relaciones públicas, uno de los elementos es asesoría, porque tendría o debe de asesorar directamente a los directivos de estas organizaciones. Otro de los elementos que tiene las relaciones públicas es la investigación, ¿sí? Cuando uno es relacionista público, uno debe de investigar cómo se encuentra la organización en cuanto a qué opinan la sociedad, diferentes organizaciones
hacia mi organización, cómo está la opinión pública, cómo está la imagen pública de mi organización. Y para eso yo tengo que investigar y aquí es donde se utilizan los estudios de opinión pública, es decir, para definir actitudes y comportamientos de esa sociedad, de esos grupos, y sobre esos resultados, pues yo planificar mi estrategia de comunicación para mejorar esa imagen. Permítanme que tengo a alguien que me parece que ingresó, que está solicitando ingresar. Y listo, ahora sí, le di a admitir. Perfecto. Voy a continuar entonces. Entonces, hablábamos el tema de la investigación, que al final no solo es en el tema de los públicos, sino también lo que nos interesa es conocer no solo la imagen que tiene la organización en la sociedad, sino también posiblemente conocer por qué razones se están dando algunos problemas que nosotros tenemos con alguna organización. Por ejemplo, si yo soy una empresa minera, pues yo voy a hacer una investigación dentro de las comunidades para conocer por qué razón están en contra de mi organización. Entonces, eso implica hacer investigación y también conocer un poquito, investigar sobre cuáles son esos nuevos, si quieren, paradigmas o cuáles son esas nuevas tendencias en comunicación corporativa que se tienen. Por ejemplo, también conocer un poquito sobre las nuevas herramientas como el lobbying o el cabildeo que se está manejando ahora, digamos, sobre todo en áreas políticas y que de cierto aquí en Guatemala no está formalizado, pero que al final es bueno conocerlo para en algún momento no cometer algún tipo de error que pueda ser interpretado mal cuando uno está en relación con políticos o en el sector de gobierno. Entonces, para todo eso nos sirve la investigación. Luego, otro elemento fundamental son las relaciones con los medios de comunicación, que yo diría es una de las principales, si no es que la más importante labor de un relacionista público. El construir una relación, el vincularse con los medios de comunicación. ¿Con qué objetivo? Para que los medios cubran por medio de notas periodísticas alguna actividad que yo haga y que yo necesite proyectarla hacia la población con el objetivo, vuelvo a decir, de construir una buena imagen, no con un objetivo eminentemente comercial. Aunque a veces también las relaciones públicas se utilizan para efectos comerciales, pero aquí sí no podríamos hablar, por ejemplo, de este concepto que ustedes ven acá, que es el publicity, es decir, si yo voy a tener alguna actividad con un fin social o con un fin en donde yo me vinculo con la sociedad, ahí sí podría hablar de un publicity siempre y cuando los medios de comunicación cubran esa actividad como una noticia de forma gratuita. Pero si yo voy a hacer un lanzamiento de un producto o voy a presentar un nuevo servicio o voy a presentar ¿qué les puedo decir? Una promoción, digamos, de una empresa, pues en este caso los medios de comunicación ya no tan fácil cubren eso de forma gratuita, sino que ya cobran por eso. Por eso, como les decía anteriormente, hay medios de comunicación que ya tienen sus propios segmentos, por ejemplo, el segmento empresarial, mundo empresarial, en fin, en donde pasan todas estas, digámoslo así, notas de algunas empresas que lanzan sus productos, pero para presentarlas como una noticia, porque es más creíble una noticia que un anuncio de publicidad como tal. Luego, otra acción fundamental que es la que busca una relación pública, ¿verdad? Es las relaciones con la comunidad. Quien es encargado de comunicación corporativa o de imagen corporativa o de relaciones públicas, también va a tener una función importante y por eso es importante que tengan muy buenas relaciones interpersonales, un buen manejo de la inteligencia emocional, porque le tocará relacionarse con comunidades o con diferentes grupos de la sociedad que muchas veces pueden estar en contra de nuestra organización y que para ello yo voy a tener que valerme de técnicas de negociación y resolución de conflictos para mantener ese entorno de cordialidad y que ese entorno beneficie a ambos, ¿verdad? Por ejemplo, las mineras, empresas que explotan petróleo, palma africana, digamos, por ejemplo, alguna fábrica que está en una colonia y que hacen mucho ruido en la producción, definitivamente van a tener que tener a alguien que se encargue de tener esa comunicación con las comunidades que tienen en su entorno, porque ellos se convierten en un público fundamental y puede afectarlos. Otro elemento siempre es el vinculado con el tema de asuntos públicos, ¿verdad? Es decir, de cierta manera, el encargado de relaciones públicas
tendrá de algún momento que participar en la política pública en representación de la organización, ¿sí? Esto generalmente se utiliza, digamos, para tener algún vínculo de parte de alguna organización que no sea el gobierno, para tener un vínculo con él mediante establecer relaciones, comunicación, reuniones, sobre todo para, la palabra clave aquí es incidir en las decisiones que el sector político pueda tener en un contexto de nuestra sociedad y que, por ejemplo, a mí como fundación o como empresa o como iglesia me pueda afectar. Y hablo de la palabra incidir porque muchos usan influenciar y hay que tener mucho cuidado porque la palabra influenciar siempre nos lleva a un delito que está penado aquí en Guatemala, que es el tráfico de influencias, es decir, tratar de influir de manera oscura, no transparente en las decisiones de pues, los políticos con el objetivo de beneficiarse a mí mismo. Y no se trata de eso, sino que al final la relación pública lo que busca es, por medio de esta relación con diferentes sectores, tratar de llegar a alcanzar el bien común. Pero eso no quita que cada organización tenga el derecho de poder manifestar su opinión y manifestar en algún momento sus, digamos, sus opiniones en favor o en contra de alguna decisión del gobierno y sobre todo que pueda afectarles. Entonces, asuntos públicos es un elemento fundamental porque también ninguna organización puede decir que no tiene nada que ver con la política. Todas de alguna manera están vinculadas y en algún momento tendrá que relacionarse con ellos. De igual manera, también un gobierno también tiene asuntos públicos, independientemente que es una organización pública, pues generalmente tiene que vincularse a otros sectores públicos como comunidades, como asociaciones civiles, sectores empresariales, y al final lo que busca del lado del gobierno es llegar a consensos para que las decisiones que en teoría tome sean las más objetivas. Entonces, de un lado y de otro es importante este elemento. Luego tenemos el tema de asuntos gubernamentales también, que esto tiene que ver mucho también con los poderes públicos, que es tratar temas sobre todo que van a afectar al Estado y que cuando se va a tomar una decisión, una ley, un decreto, generalmente es esta área dentro de un Estado que, o dentro de un gobierno, quien tendría que buscar esos acercamientos con diferentes sectores y específicamente con otros poderes públicos. Por ejemplo, si yo estuviera en la presidencia, buscar acercamientos con el organismo legislativo, con el organismo judicial, para tener un respaldo que blinde mi imagen al momento que yo establezca una ley y tratar de que pues sea para el beneplácito de todos. Y hablando directamente entre asuntos públicos y asuntos gubernamentales, pues era lo que yo les decía. Hablábamos de hacer incidencia, de acercarse a los políticos para poderles manifestar sobre alguna decisión que van a tomar, por qué no estamos de acuerdo, en qué nos afecta, con el objetivo de que la decisión sea, pues no nos afecte o, digamos, no nos afecte tanto o mejor que no nos afecte. Pero como les digo, no es influir tampoco, porque en países como Guatemala, por ejemplo, está penalizado esto, ¿verdad? Si usted se acerca a un político en representación de una agrupación y usted lo hace en forma oculta, no transparente, pues eso sí se puede tomar como tráfico de influencias. Por eso es que en otros países, en otros países las organizaciones como gobiernos y empresas utilizan esta herramienta que se llama el lobby, ¿sí? El lobbying es la herramienta. ¿Qué es el lobby? Empecemos por eso. El lobby viene siendo un grupo de personas que buscan influir en las decisiones de poderes del Estado para sus propios intereses, ¿sí? Pero ojo, con el tiempo esto ha ido corrigiéndose y ya no hablamos en primer lugar de influir, sino de incidir en las decisiones de poderes del Estado, obviamente para evitar que me afecten. Y el evitar que me afecten, eso significa que estoy velando yo por mi interés. Es que al final eso es válido para cualquier organización. El problema es que yo el lobbying lo haga yo de forma oculta, incluso que dentro del lobbying venga yo pistee a políticos, pues eso sí no tiene nada que ver con lobbying, incluso no podría llamarse así, sino se llama tráfico de influencias. Lamentablemente en Guatemala esto no está regulado, digamos aquí no se sabe dónde está la línea entre el tráfico de influencias y el lobbying. Por lo tanto, entonces hay que tener mucho cuidado de utilizarlo porque cualquier cosita, como no está reglamentado, cualquier cosita, así como nos puede
puede ser una sociedad muy abierta a eso. También en cualquier momento una demanda nos pueden colocar y obviamente pues irnos a la cárcel por este tipo de herramientas. La herramienta existe, pero es regulada y aquí en Guatemala, como les digo, no está, entonces no es aconsejable utilizarla. Al final, ¿qué hace el lobbying? Es tener ese acercamiento, ¿verdad? Somos un grupo de personas o soy una persona que yo busco, voy a hacer lobbying con el Congreso de la República. Quiere decir que yo voy a ir a platicar, a buscar un acercamiento con los diputados para comentarles por qué no estoy de acuerdo o por qué mi organización no está de acuerdo con esa decisión que vayan a tomar. Otro de los elementos fundamentales es la gestión de conflictos potenciales, así como les decía yo, que son relaciones con la comunidad. Podemos tener buenas relaciones con una comunidad, pero también malas. Y hay comunidades o hay sectores sociales en donde la relación termina tan mal que a veces me bloquean las oficinas, me bloquean la salida de los camiones para comercializar. Si soy una empresa, me queman en algún momento alguna institución, oficinas. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a este tema de la gestión de conflictos potenciales, todo lo que es el manejo de crisis, gestión de la crisis y sobre todo también ir desarrollando esa astucia para poder identificar los problemas que se puedan avecinar y solucionarlos antes de que exploten. Otro elemento fundamental son las relaciones financieras, ¿verdad? Sobre todo esta la utilizan mucho los bancos, es decir, tener siempre esa comunicación con, por ejemplo, si soy un banco, con aquellas instituciones que pueden incidir favorable o desfavorablemente en mi labor como banco. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria. Es decir, esas instituciones que se vinculan conmigo, yo tengo que establecer relaciones. Es decir, vendría siendo más o menos como hacer un lobbying con estas instituciones, sobre todo ante cualquier política financiera que pueda afectarme. Pero eso es a nivel externo. A nivel interno, yo también tengo que cultivar esas relaciones financieras con inversionistas o accionistas en cuanto a estar en comunicación para presentarles los informes de cómo se ha manejado el dinero en la organización y poder cuidar de que cualquier chisme que se haga de que se está manejando el dinero, ellos no lo crean a la primera, sino que duden porque ellos han recibido esos informes y han tenido otro tipo de información y obviamente pues ahí propiciar que no tomen decisiones a la ligera o que digan, bueno, están manejando mal mi dinero, me voy ahora y de repente ni siquiera es cierto eso. Entonces, a lo interno y a lo externo son importantes esas relaciones financieras. También tenemos las relaciones sectoriales, ¿sí? Cualquier organización siempre pertenece a un sector. Por ejemplo, si yo soy un banco, yo pertenezco al sector de bancos de Guatemala o al sector bancario y ese sector bancario privado pertenece también a otros sectores o gremiales más grandes. Por ejemplo, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, el CACIF, ¿verdad? Entonces, también implica que mi organización tenga relación con esos sectores, independientemente que en ese mismo sector podemos compartir, por ejemplo, organizaciones que competimos. Al final de cuentas, las relaciones sectoriales nos sirven para que como bloque podamos de cierta manera incidir en algunas decisiones o por lo menos acuerparnos cuando uno de nuestros integrantes tiene algún problema con alguna otra organización. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que anteriormente en la primeras clases les mostraba yo algunos comunicados, sobre todo de CACIF. Y en algún momento, por ejemplo, cuando han habido problemas de las comunidades con empresas mineras, las mineras recurren a CACIF para sentirse apoyadas y acuerpadas y CACIF sale a la defensa de ellas. Entonces, para eso es importante tener esas relaciones sectoriales con el sector, con empresas de nuestro sector, pero también se puede tener con sindicatos de esas diversas organizaciones de nuestro sector, ¿verdad? Ustedes saben que los sindicatos es una organización externa a una empresa que de cierta manera, o incluso a una fundación que incluso puede parar las operaciones de ella. Entonces, es para estar manteniendo una buena comunicación en ese sentido. Dependiendo también de las organizaciones, hay otro elemento fundamental que es el desarrollo y la captación de fondos. Esto generalmente lo utilizan las fundaciones u ONGs o las iglesias y lo que se busca es desarrollar unas campañas de comunicación o tratar de que nuestra comunicación sea tan convincente
que demuestre que nuestras instituciones, como les digo, ya sea nuestra fundación, nuestra ONG, nuestra iglesia, demuestre que necesita ese apoyo, ¿sí? Y generalmente es en donde se crean a veces proyectos como el crowdfunding, el fundraising, digamos, con el objetivo de financiar. Cuando soy una organización que no puedo percibir lucro, pues yo desarrollo actividades para captar fondos. Entonces, de cierta manera, este es otro elemento importante del que hace relaciones públicas. Y también un elemento final son las relaciones de multiculturalidad del lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, sabiendo que en Guatemala somos un país multicultural, multidiverso y plurilingüe, ¿sí? Cualquier organización sabe que al estar en Guatemala tiene esa realidad a la cual debería también de adaptarse y sobre todo de ir tejiendo esos lazos de comunicación. Por ejemplo, no solo con la cultura ladina, sino buscar también cómo nuestra organización se vincula con la cultura indígena, la cultura xinca, la cultura garífuna, porque esa es la realidad multidiversa que tenemos o pluricultural que tenemos en el país. No hablemos en el tema solo de eso, sino de idiomas, costumbres. Es decir, el relacionista público también tiene que adelantarse y conocer eso para poder asesorar y guiar, por ejemplo, a una organización si, por ejemplo, quiere abrir operaciones en algún departamento del país. Por ejemplo, se me ocurre solo en donde encontramos, perdón, Alta Verapaz, en donde por lo menos encontramos que las personas pueden pertenecer a tres culturas diferentes. O es Pocomchi, o es Achi, o es eh, Achi, ¿verdad? Pocomchi, Achi y Quechí, perdón, es la tercera cultura. Entonces, hay que entender esa realidad para que nosotros no vayamos a tener problemas con esas poblaciones que tienen una cultura y un código de valores establecido que no es igual al de nosotros como ladino. Y es que el gran problema que tenemos nosotros los ladinos es creer que todas las culturas de Guatemala tienen que hacer lo que nosotros querramos, tienen que entender lo que nosotros queremos que entiendan y tienen que saber hablar el idioma que nosotros hablamos y eso ya no es así. O sea, hoy ya Guatemala, por, digamos, en esta medio libertad que tiene como país, en donde hemos ido avanzando, ya cada una de las culturas de Guatemala conocen su identidad, se la han apropiado de ella y se han empoderado, ¿verdad? Entonces, al final no se trata de acercarse para imponer, sino realmente cómo establecer esos lazos de amistad, sobre todo para no tener problemas de huelgas, de protestas afuera de nuestras organizaciones. Como les digo, al final es tener una buena imagen con estas comunidades. También tenemos otros elementos que desarrollan las relaciones públicas, que son los acontecimientos especiales, ¿sí? Acontecimientos especiales hablamos directamente a todo lo que es organizar eventos. Y por ejemplo, aquí sí yo quisiera corregir, porque muchas veces se cree que relaciones públicas es saber, es aquel que sabe cómo tomarse los tragos con sus invitados, armar fiestas y alegres, felices y hasta ahí nada más. Y no se trata de eso. O sea, los elementos sí son parte fundamental de las relaciones públicas, es una herramienta, pero no es lo único. No se trata de tomarse los tragos, no se trata solo de estar parrandeando, sino que el evento de cierta manera lo que sirve es para romper el hielo, sobre todo con aquellas organizaciones o personas con las cuales no tenemos comunicación y el evento posibilita el crear esos nexos o relaciones. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de acontecimientos especiales, efectivamente, sí es desarrollar un evento que le va a causar interés hacia una persona o grupo de personas que me interesa acercarme, ¿verdad? Pero tiene un fin específico, que es buscar relacionarme con los públicos, escuchar opiniones y sobre todo tratar de proteger y blindar nuestra imagen. Al momento que haya un problema, por ejemplo, les digo, con alguna organización, a esa organización antes yo la he invitado a eventos y ha participado. Entonces hay una cierta familiaridad. Entonces, al haber un conflicto, nos permite sentar a dialogarnos tranquilamente y no cerramos o no cerrarnos como organización de entradita, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de los eventos. Los eventos también lo que buscan es que se concreten negociaciones. También hay algunos eventos que se realizan
para que se concreten negociaciones y pues no se tengan tantas reuniones de estar hablando. Otro elemento son las comunicaciones de marketing o la comunicación de marketing. Lo que les decía, las relaciones públicas va a complementar algo que se llama la estrategia integral de comunicación. ¿Se recuerdan? Creo que lo habíamos platicado. Una organización como tal, puede ser una empresa, puede ser una fundación, puede ser una ONG, cualquier organización, sobre todo que busque comercializar para tener rentabilidad o que busque donaciones o que busque apoyos para hacer sostenibles sus proyectos, va a necesitar de estos 5 elementos que componen la forma como puede comunicar una organización. Una organización puede comunicar por medio de la publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing digital. Cuando hablo de publicidad, pues ustedes ya saben, los que van para publicidad sobre todo saben que es hacer todo ese tema de campañas publicitarias para que la organización comunique a la sociedad lo que está vendiendo en primera instancia. O puede hacer que yo desarrollo comunicación para informar a las personas en dónde está un producto que yo estoy desarrollando como organización. Por eso se comunica por esa vía. Cuando yo me refiero a ventas personales, pues los vendedores también venden, los vendedores comunican qué es la organización. Entonces ellos también entran dentro de esta estrategia. ¿Por qué? Porque el vendedor al hablar, al vender, generalmente él también está comunicando lo que es la organización. Una promoción también comunica, ¿sí? Una promoción, por ejemplo, puede decirle mucho a las personas. Por ejemplo, cuando sale un medicamento y la promoción 3 por el precio de uno, muchas veces tal vez la promoción no sea la adecuada, sobre todo para un medicamento, porque la gente va a pensar, bueno, de repente ya están por vencerse y por eso necesitan venderlos, ¿ya? Entonces, no precisamente a veces las promociones comunican lo que yo quiero, por eso es que hay que tener cuidado cuando se maneja. El marketing digital, pues todo lo que tiene que ver con todas estas plataformas digitales a través de las cuales una organización se puede comunicar. Y finalmente, el concepto de relaciones públicas, que es lo que hemos venido hablando, que su enfoque directamente es crear una buena imagen en la organización, no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de organización vinculada a la sociedad. Entonces, repito, ¿cuáles son esos 5 elementos? Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son esos 5 elementos de las estrategias integradas de comunicación o de las estrategias integradas de marketing o de las comunicaciones integradas de marketing? Pues son 5. Son 5 formas en las que puede comunicarse una organización. Por medio de la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y, por supuesto, el marketing digital. Entonces, recordemos, cualquier parecido con la fotografía de alguien, pues es pura coincidencia. Pero recordemos, en otros ambientes comerciales, a las relaciones públicas se les denomina muchas veces comunicación corporativa también. O en otros lugares se le denominan asuntos públicos. O en otros lugares comunicación solamente. O en otros lados relaciones corporativas o en otros lados asuntos públicos corporativos, ¿sí? Es decir, si ustedes escuchan en un área que se llame así, pues generalmente esa área lo que se va a dedicar es a hacer relaciones públicas, es decir, comunicación corporativa para blindar y cuidar la imagen de esa organización. También es importante que ustedes manejen el lenguaje técnico. En relaciones públicas hablamos que cuando nos vamos a referir, por ejemplo, a un chisme o una mentira que hagan de nuestra organización, nosotros no vamos a decir esto es un chisme o esto es una mentira o este es un falso testimonio, una fake news. No. Ahora, obviamente, fake news es el término moderno que se está utilizando, pero el término correcto y concreto para decir que una acusación o una aseveración de una organización contra la mía es mentira, el término correcto es ardid o estratagema, ¿sí? Ardid o estratagema. Es decir, si yo estoy en una conferencia de prensa, yo no voy a decir, esta organización está diciendo una mentira o está diciendo un chisme de mí, no, sino esta organización está haciendo un ardid de mi institución.
Eso es lo correcto. Un ardid o estratagema. Mejor se utilizan ardid porque es más fácil de decir y pronunciar, pero para que sepan, cualquier rumor, chisme, mentira, falso testimonio, fake news, en relaciones públicas a eso se le va a llamar ardid o estratagema, ¿verdad? Sobre todo es importante que lo sepan a la hora de estar dando una conferencia de prensa. También quisiera recordarles, digamos, para ir cerrando, digamos, este primer tema, las relaciones públicas no es única y exclusivamente, como les decía, asistir a fiestas. No por el hecho de que usted sea una persona que conoce a muchas celebridades, que porque usted constantemente va a fiestas porque lo invitan, y sobre todo de alguna marca o de alguna celebridad, eso no implica que usted ya sea un relacionista público, ¿sí? O sea, el relacionista público va mucho más allá de eso. Y aparte también, el relacionista público no es aquel que tiene una vida social muy activa los viernes, sábado, domingo y todos los días de la semana. No, no es solo eso. Claro, alguien que se dedica a esto sí tiene que tener ese don de gente, esas buenas relaciones interpersonales para no solo aprender a conocer personas, sino a construir esa relación con esas nuevas personas que conocen. Entonces, eso es importante dentro de un experto de esta área. Y por otro lado, recuerden que las relaciones públicas no es manipular la verdad con fines dudosos, es decir, no decir una mentira que parezca verdad. Ojo, si usted es una organización que la han acusado que contamina y usted sale diciendo a los medios, sacando fotografías falsas en donde usted mira que no se está contaminando, pero al final sí lo hace, eso no es hacer relaciones públicas. Eso es reñir con todos los códigos de ética y al final de cuentas les digo, siempre va a haber un problema porque el día que las personas se enteren que sí efectivamente usted como organización contamina, se van más duro contra usted y directamente a la yugular los van a afectar en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Esto es, digamos, parte que son los elementos de las relaciones públicas. Ahora vamos a abordar el tema en esta otra media hora sobre la historia de las relaciones públicas, que como les decía, esto se complementa con estos videos, con estas lecturas que ustedes han podido o pueden hacer, que se encuentra en su material acá justamente en el Blackboard de la universidad y que pues ustedes pueden descargar o darle un clic y ver estos videos para reforzar. Pero hay, digamos, términos importantes o temas importantes en esta historia de las relaciones públicas y que vale la pena que destaquemos y que creo que en algunos videos que ustedes vieron se les ha olvidado mencionar. Por ejemplo, ¿de dónde surgen las relaciones públicas? Vean, estas relaciones públicas surgen o tienen sus antecedentes en las milenarias culturas antiguas que tiene el mundo. Primero partamos de la cultura egipcia, ¿verdad? La cultura egipcia es una de las civilizaciones que fueron precursores o que registran los primeros antecedentes de esta disciplina. ¿Por qué? Al final, como les digo, las relaciones públicas lo que busca es que un tercero cuente algo de mí, ¿sí? Y se lo dé a conocer a otras personas. Pues en el caso de los egipcios digámoslo así, una como antigüedad, digámoslo así, como reliquia llamada la piedra Roseta. Es una gran piedra en color gris. Y esta piedra Roseta en color gris, generalmente lo que tenía escrito, ustedes saben que en esa época no existía el papel, usted podía escribir en piedra o en las pieles de los animales, ¿sí? Pues esta piedra Roseta, algunos escribieron ahí y entre los que escribieron eran algunos, digamos, si lo quieren ver así, historiadores o críticos del entonces imperio egipcio que existía. Digamos, en este caso ustedes saben que la cabeza de un imperio egipcio era el faraón. Entonces, en esta piedra receta es como que alguien se siente ahorita a escribir cómo le está yendo al presidente de la República y que empiece a contar sus hazañas, sus logros, sus desaciertos. Pues en ese entonces la piedra Roseta iba registrando esos principales acontecimientos. En la piedra se iba escribiendo lo que hacía el faraón en ese tiempo. De cierta manera, también el mismo faraón escribía algunos temas que él quería que quedaran grabados y esta piedra se exhibía en lo público, si quieren, en las principales
calles o caminos del imperio egipcio para que la gente los leyera y fueran conociendo y aprendiendo sobre lo que hacía el faraón. Entonces, la piedra Rosetta era una gran piedra gris en donde se registraba, se escribía la historia de las hazañas del faraón en ese entonces. Otro de los antecedentes, además, fue la cultura griega, ¿sí? Y en el caso de la cultura griega, uno de los antecedentes que se registran como parte de las relaciones públicas es justamente los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que los Juegos Olímpicos se originan en la cultura griega, pero estos se hacían no como un fin deportivo como ahora, ¿verdad? Sino que para ellos realmente era una competición que permitía conocer quién era digámoslo así, del delegado, el ungido de los dioses griegos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque el que ganara las competencias, o sea, las Olimpiadas, era coronado con un áurea, como ustedes lo pueden ver ahí. ¿Qué era el áurea? Era específicamente esa especie como de corona de laurel que ustedes han visto en algunas caricaturas o en algunos dibujos de la cultura griega. Y esa corona de laurel se le colocaba a aquellas personas que ganaban las competencias deportivas o los Juegos Olímpicos. Esa aura les servía a ellos para identificarse dentro de toda la sociedad que era uno de los ungidos o delegados, digamos, de los dioses griegos aquí en la tierra. Y obviamente la utilización de esa aura, pues a uno le hacía ser reconocido públicamente como una persona no cualquiera, sino distinguida. Entonces los Juegos Olímpicos eran los eventos que se desarrollaban para que sacáramos de ahí a esas personas que en teoría se entendían que eran ungidas por los dioses y obviamente que se entendían que iban a tener un reconocimiento público. Y por último tenemos también la redacción de discursos de otros, de otros, digamos, filósofos griegos, como los discursos de Platón. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces, digamos, como les decía, se escribía en piedra, en papiro. Papiro era una especie como de papel, pero no era papel como tal, o en piedras, en pieles de animales. Entonces, por ejemplo, estos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, sus pensamientos los escribían en algunos de sus discursos, en algunos de estos materiales, y todos se reunían en algo que se llamaban los aerópagos. Y los aerópagos venían siendo como esos grandes teatros al aire libre, en donde en el escenario se paraba el filósofo y leía su discurso sobre las ideas que él había escrito para compartirlo con todos. Muchas veces estos discursos también transmitían algún tipo de sesgo político, es decir, dentro de esos discursos se iba enfocando también a que la población apoyara al gobierno o al, en este caso, imperio que se encontraba en el poder. Entonces, los discursos eran como esas herramientas de comunicación también para convencer a la población. Entonces, directamente en el caso de Grecia, la oratoria, ustedes saben que constituyó pues ese medio fundamental de comunicación para los griegos. Pues miren, no había televisión, no habían periódicos, mucho menos como no se había inventado el papel, pues no habían volantes. Entonces la única manera que generalmente tenían estas antiguas civilizaciones para comunicar algo era por medio de la voz. Y es en donde se va perfeccionando el concepto de oratoria. ¿Por qué? Porque al final, al transmitir un mensaje con la voz, yo tenía que desarrollar o incorporar emociones, gesticulaciones, tonos de voz para tratar de que el mensaje fuera más creíble y convencer a la población de ese entonces. Digamos, en la cultura griega fueron empleadas muchas técnicas, sobre todo que buscaban modificar la opinión pública que tenía la civilización o la población hacia sus políticos. Y una de esas técnicas era el hablar cara a cara o el discurso cara a cara. ¿Por qué? Porque al final, como era la única forma, era lo más convincente que había. No era también la única herramienta, como les digo, estaban los eventos que también de cierta manera, y como ustedes lo pudieron observar en uno de los videos que les colocaba cómo la cultura romana utilizaba los eventos o los desfiles como relaciones públicas, su objetivo era destacar a esa persona que había ganado la guerra y obviamente
tratar de influir en la población para que estuvieran a favor de que esa persona subiera al poder por el mérito de haber ganado la guerra como soldado, ¿verdad? Entonces, ese era el objetivo. Si yo traigo eso para ahora en nuestros días, pues prácticamente se sigue haciendo lo mismo. Ustedes cuando vemos campañas políticas, vemos a los candidatos políticos que se recorren caminando las calles con un desfile, saludando a todo el mundo, buscando que la gente lo conozca, tener una buena imagen o una buena opinión pública y luego pues que la gente a la hora de votar vote por esta persona. Entonces, lo mismo se hacía, solo que en el caso de los griegos era específicamente también en una época antigua con contextos muy diferentes, pero que al final su aplicación es la misma. Cuando vamos a otras culturas como la babilónica, la griega y la romana, de cierta manera ellos sabían que la mejor manera de persuadir a las personas para que aceptaran la autoridad del que estaba en gobierno o incluso aceptaran una religión era mediante las técnicas de el hablado verbal. Por ejemplo, los discursos utilizaban también comunicación interpersonal, es decir, cara a cara. Hmm, Utilizaban acontecimientos públicos, como ya les decía, los desfiles. Y aquí el término publicity, que como les digo, es publicidad gratuita, de ciertamente aplicaría acá, porque si partimos de que el único medio de comunicación era la persona misma y la persona hablaba bien de otro candidato o de alguna otra cosa, pues podríamos decir que son los inicios del publicity acá también. Es decir, una persona funciona como medio de comunicación en un contexto en el que no existen y habla de forma gratuita mía de los acontecimientos o de cualquier tema que me interese que hable y que al final resulta más convincente a cómo lo hablara yo. Ustedes en esta imagen al fondo pueden ver lo que era el Partenón griego, ¿sí? Que en este caso era uno de los principales centros en donde se reunían los filósofos griegos para intercambiar opiniones, intercambiar sus visiones de vida, las visiones de la vida, las explicaciones sobre el origen del hombre y al desarrollar o al compartirlo entre ellos, ya de aquí bajaban y todo se transmitía a la sociedad de boca en boca. Entonces, por eso se dice que en la antigua Grecia es la precursora también de las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque fomentaba la discusión pública, que es generar opinión. Esa discusión pública, como les digo, la hacían ahí en el Partenón, ¿verdad? En este caso, o en los aerópagos, ¿verdad? O en el ágora. Y se persuadía al público haciendo el uso del teatro. Ellos también se valían del teatro para poder convencer en que un gobierno es bueno o en el sentido de transmitir una imagen positiva, en este caso a la población. Otra de las culturas que también, como ustedes lo pudieron ver en los videos, es fundamental para el desarrollo de las relaciones públicas, son los romanos, porque ya los romanos introducen ya términos que van ordenando un poquito estos inicios de esta ciencia. Por ejemplo, los romanos introdujeron los dos vocablos que son propios de esta profesión. Ellos crearon el término la res pública, ¿sí? Por eso viene república, res pública, que su traducción de latín significa cosa pública. Por ejemplo, una república es una porción del terreno público, ¿sí? Es decir, que es de todos, de un grupo de personas que es público. En este caso, la res pública hace énfasis a que es la cosa pública. Res pública es cosa pública. Y el otro término que aparece es el vox populi. El vox populi o el vox populi, como le dicen otros, es la voz del pueblo, ¿sí? Entonces, tanto res pública como el vox populi o vox populi, que es la voz del pueblo, se integran y es entonces donde viene a aparecer, digamos, directamente todo este concepto de relaciones públicas. Al final es, digamos, establecer relaciones con el pueblo o con la cosa pública del pueblo. En Roma, uno de los grandes, digamos, grandes guerreros y emperadores que manejaron muy bien las relaciones públicas fue Julio César. Fue probablemente, digamos, el primer político que utilizó un libro para poder darse a conocer él a la población. Este libro se llamaba Comentarios, ¿sí? Y en ese libro que él escribió se
mira y se observa que él transmite a las personas el deseo, la gana de poderse convertir en el emperador romano de ese entonces. También él organizó elaborados desfiles, como ustedes lo vieron con ese video que les acabo de enviar. Organizó elaborados desfiles, sobre todo cuando él regresaba de una batalla ganada. ¿Cuál era el objetivo? Era ensalzar su imagen, que la gente lo viera como un gran guerrero y que de cierta manera lo vieran como un potencial emperador que necesitaba el Imperio Romano. O sea, buscaba ensalzar su imagen y sobre todo de definirse como un sobresaliente comandante y líder, por supuesto, y que obviamente pues ganar en este entonces el beneplácito o el goodwill o la buena imagen de la población hacia él. Por eso es que ustedes ven en este video del Imperio Romano que entran con unos grandes desfiles, porque eso impresionaba. Imagínense en ese entonces, pues no habían distracciones o mayores distracciones en ese tipo, pues ver un desfile con ese espectáculo y que todo se hacía en torno a la llegada de un gran guerrero que gana una batalla, pues obviamente captaba, traía la atención, que esa es una de las funciones de las PR, de las relaciones públicas, capta la atención y también va transformando la mentalidad de la población hacia este guerrero llamado Julio César. También él hizo otras acciones que también son precursoras de esta disciplina. Por ejemplo, cuando él fue cónsul de Roma, generalmente él lo que buscaba era que la población supiera qué es lo que hacía el Congreso o el Senado de ese entonces al interior. Entonces él empezó a escribir, digamos, un documento que se llamaba el Acta Diurna y él le impulsó que se colocara fuera de donde estaba el Senado romano para que la gente que pasara conociera las actividades que ellos habían hecho o que estaban haciendo, con el objetivo de que la gente tuviera pues esa certeza de que sí se estaban preocupando por los temas ahí de la población. A este documento se le llamó el Acta Diurna que él escribió, ¿sí? Y esta Acta Diurna, como al final lleva toda la información de lo que están haciendo en ese entonces los senadores, digamos, de un imperio romano, generalmente fue catalogado para en su momento como uno de los primeros periódicos del mundo, la famosa o el famoso Acta Diurna. Y aquí yo les coloco esta imagen porque muchos expertos hablan que el mejor ejemplo de relaciones públicas o de lo que es un relacionista público es la persona de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Muchos expertos hablan de que en ninguna historia se ha conocido cómo una persona puede integrar en primer lugar un grupo de personas tan diverso. Y cuando ellos se refieren a esto, se refieren a que pues Jesús, digámoslo así, como organización, él tuvo la facultad, la habilidad de poder comunicarse en su tono y manera, por ejemplo, con pescadores, ¿sí? Tuvo también la facultad de poderse comunicar en su tono y manera con cobradores de impuestos. También con, bueno, en ese entonces eran los celotes, pero que ahora podríamos decir solo eran los guerrilleros de ese entonces, pues también tuvo la facultad de poderse comunicar en la forma y en el tono como lo entienden estos grupos, el mensaje que él traía. Y así podemos hablar de pescadores, podemos hablar de cobradores de impuestos, podemos hablar de guerrilleros, podemos hablar de mujeres, podemos hablar de niños, es decir, él logró y pudo llegar a un sinnúmero de la población, digamos así, picando piedra de a pasito, ¿verdad? Y fue convenciendo a varios, a varios, a varios de diversas profesiones, digamos, o diversas realidades de trabajo, de diversas culturas. Recuérdense que para ese entonces todo lo que era Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, que era donde estaba Samaria, y el reino del sur, que era donde estaba Judea y prácticamente pues estaba Jerusalén, Belén y todas estas comunidades. Pues bueno, Jesús recuerden que también estuvo en Galilea, lo que está en Samaria, también habló con samaritanos, habló de los samaritanos, entonces tuvo esa facultad de llegar a diversos grupos con digamos, con el fondo del mensaje era el mismo, pero se los explicaba de diferente forma. Por ejemplo, a personas muy sencillas, él podía comunicarse con ellas hablándoles con parábolas o lo que son cuentos.
Con otros sí era más directo, ¿verdad? Con otros grupos de presión que estaban en contra de él, como eran fariseos, los saduceos, los escribas, habló directo y fuerte, ¿sí? Entonces, muchos expertos en relaciones públicas colocan a Jesucristo como también uno de los precursores en la antigüedad de lo que era el concepto de relaciones públicas. Y además de todo esto que les he dicho, lo dicen porque, digamos, en la historia no se ha podido ver a una persona que con la simple voz, la simple palabra para comunicar, haya logrado conformar un grupo de 12 personas, que pues para los cristianos son los 12 apóstoles, 12 personas que tuvieran la capacidad de convertir a todo el mundo, ¿sí? O por lo menos de que el mensaje de la persona de Jesucristo llegara a todo el mundo, ¿sí? Además, destacan que, por ejemplo, también de estos apóstoles utilizaron herramientas de comunicación para llegar a todo el mundo. Por ejemplo, utilizaron discursos, dieron discursos, utilizaron cartas, como fue en el caso de Pablo y de Pedro, San Pablo y San Pedro, utilizaron eventos, realizaron eventos organizados y otro tipo de actividades similares con el objetivo de atraer la atención de esas sociedades y conseguir que se incorporaran a esa iglesia. Entonces, imagínense ustedes, de una persona convence a 12 personas y esas 12 personas de diversas realidades culturales, diversas realidades de trabajo, diversas maneras de pensar, logra conjuntarlas para que luego, pues convenzan a prácticamente todo el mundo. Por eso es que a él lo toman como un antecedente de relaciones públicas. Porque bueno, si analizamos el primer grupo que convenció o esos primeros grupos con los cuales habló, pues él se dirigió, por ejemplo, a pescadores. Y entre los pescadores podemos hablar ahí de Pedro, podemos hablar ahí de Andrés, podemos hablar ahí de Santiago y de Juan, que eran pescadores ellos. Si hablamos de cobradores de impuestos, lo que para hoy en día de nosotros sería alguien que trabaja en la SAT, pues en ese entonces quien era la SAT o que era un cobrador de impuestos era Mateo, ¿verdad? O San Mateo. Entonces, imagínense conjuntar. Yo me pongo a pensar ahorita, organizar una reunión en donde esté alguien que está pagando impuestos y juntarlo con el que nos quita los impuestos o nos cobra los impuestos, que es alguien que trabaja en la SAT, pues de repente no resulta agradable. Ya me imagino en ese entonces en donde era como que más fuerte esas rivalidades. Entonces imagínense, pescador es un cobrador de impuestos. A eso súmele que también incorpora dentro del grupo a, como les decía, a un representante de la organización o grupo de los celotes de ese entonces, que era Judas Iscariote, ¿verdad? Era un celote, lo que ahora entenderíamos en nuestro tiempo como un guerrillero. Entonces imagínense ese grupito de 12 personas lograr trabajar en conjunto con ellos, convencerlos del mensaje, aunque a pesar de eso, pues sabemos en la historia que hubo, que en este caso de Judas Iscariote lo traiciona, no funcionó la estrategia de comunicación con él, pero sí con el resto de los 11, que después ellos nombran a un doceavo que iba a sustituir a Judas, que era Matías, pero al final cada uno desde su realidad como profesional, como representante de cada grupo, lograron convencer a la opinión pública de ese entonces de una idea y la idea en ese entonces era del evangelio, el reino de Dios que predicaba la persona de Jesucristo. Entonces es interesante conocer esto porque de ahí es en donde vienen organizaciones que van consolidando todo el concepto de relaciones públicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, digamos, es una de las precursoras de impulsar el concepto de relaciones públicas y esto lo hace, digamos, a través de el Papa Gregorio XV. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese momento crea un colegio o una oficina, podríamos llamarle así, que se denomina la propaganda fidei o la propaganda de la fe. Cuando la iglesia estuvo en esa labor de misionar, de llevar ese mensaje que había sido transmitido desde los apóstoles hacia todas las realidades del mundo, pues obviamente necesitó de habilidades de comunicación para poder acercarse a otros grupos que eran muy diferentes, sobre todo de otras culturas, manejarlo en su idioma,
pero también conocer aquellas formas de comunicación que ellos tenían para poderlos convencer de la idea de que hay un reino, el reino de Dios, y es traído al mundo por Jesucristo. Entonces, esta propaganda fidei o esta oficina se encargó de crear pues en ese entonces también sabemos de que no había papel, pero sí por lo menos de generar ideas orientadoras a los que iban a otras tierras, a otros países, a otras naciones a transmitir el mensaje del evangelio, de cómo lo tenían que hacer, ¿verdad? Cómo tenían que meterse en la cultura para no tener choques y lograr que estas culturas, digamos, con una buena imagen de la iglesia, pudieran convertirse en ese sentido, ¿verdad? Eh, Prueba de ello es que, pues, digamos, la historia marca las labores que se hicieron en Venecia, las labores que se hicieron con grupos, digamos, de ese entonces, que eran los banqueros, digamos, en ese entonces, que eran grupos muy fuertes dentro de las sociedades antiguas de ese entonces y que no era muy fácil convencerlos del mensaje, pero en ese entonces la propaganda de Fide supo adaptar el mensaje de la salvación, pero en la forma como lo podían entender estos grupos. Y luego, de cierta manera, pues se empiezan a crear otros términos dentro de la iglesia, por ejemplo, el término filantropía corporativa, ¿verdad? Que fue muy impulsado por los obispos de la iglesia en este caso, porque lo que trataba la filantropía corporativa era tratar de buscar que digamos, digámoslo así, lo voy a poner con los nombres de nuestra época, pero para que me entiendan, empresarios, artistas de la pintura, artesanos contribuyeran en las labores, digamos, de edificación o construcción de diversas obras de la iglesia. Por ejemplo, Miguel Ángel es el más conocido en cuanto a filantropía corporativa porque él fue el que gratis y de regalado pinta los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano, que hoy pues directamente pues es una de las obras de arte, uno de los museos más visitados del mundo. Entonces, ahí se empieza a crear ese concepto de filantropía corporativa, dar donaciones y todo ese tema para fines específicos o fines sociales. Después de eso aparece lo que es la imprenta ya en el siglo XV y por supuesto que esto también fue o impulsó las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque ahora una carta que yo escribía, por ejemplo, si me voy a esta época de Pablo y Pedro, pues bueno, San Pablo, él escribía cartas y pues escribía una carta y se tardaba un montón de años o de meses para llegar a una comunidad, la recibían y era una persona en nombre de Pablo que leía esa carta. Pero esa misma carta no la podían recibir otras comunidades o sociedades. ¿Por qué? Porque no había papel, ¿verdad? Acuérdense, vuelvo a lo mismo, era papiro o en piel de animal. Entonces no podía dividirse, no podía copiarse. Por lo tanto, cuando surge la imprenta, se le da un impulso a la circulación de la palabra escrita. Y es entonces donde las herramientas como discursos, como cartas, como periódicos se disparan, porque ahora se podía multiplicar ese mensaje escrito y poder llegar a muchos lugares. Luego se da el cisma en la iglesia, ¿verdad? Y aparecen pues Martín Lutero y Juan Calvino, que ellos también impulsaron las relaciones públicas a nivel mundial en el siglo XVI. Tras ellos separarse directamente de la iglesia católica, emplean ellos directamente diferentes medios de difusión, sobre todo para transmitir sus tesis teológicas de cierta manera a la población. Por ejemplo, está el caso de Martín Lutero, que él había escrito dentro de sus tesis, digamos, su concepción, sus ideas que tenían con respecto a Dios, a la religión, y él lo que hizo fue que las imprimió y las pegó en las puertas principales de las catedrales católicas para que la gente que era de la iglesia católica la leyera y pues en este caso pues conociera la opinión de Martín Lutero y tomaran una decisión de continuar en la iglesia o separarse. ¿Por qué se le toma a Martín Lutero también como un precursor de las relaciones públicas? Porque él es el que empieza a definir cómo un mensaje, dependiendo del objetivo y a qué público,
o a qué grupo de personas yo me voy a dirigir, así será el lugar y los medios que yo voy a utilizar y que sé que son el lugar y los medios que frecuentan esas audiencias. Por ejemplo, él, como les digo, coloca pues estas tesis en pergaminos o perdón, en papel colocado o digamos en grandes afiches colocados afuera de las catedrales, en donde sabía que iba a ese público o a esa audiencia a la que le interesaba llegar. Igual lo mismo hizo Juan Calvino, empleando, como les digo, diversos medios de difusión, así también como la palabra. Digamos, en el caso de Juan Calvino, cuando se separa de Martín Lutero, pues Juan Calvino también utilizó, en este caso, el discurso, utiliza las cartas también como una herramienta también para convencer a esa grupo de personas que le interesaba sobre las tesis o posturas que él tenía sobre el tema de la Dios y la creencia, ¿verdad? Pero al final la imprenta realmente empezó a impulsar mucho esto hasta en el siglo XVI, cuando en Europa se imprime la famosa obra El Príncipe, ¿sí? Y esta obra El Príncipe fue escrita por un famoso, digámoslo, político. De hecho, a él se le considera como uno de los padres de la política en la historia, que es Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Y en esta obra, digamos, él habla, digamos, cómo debe tratarse las relaciones públicas para gobernantes. Digamos como que esa obra es considerada como un tratado de relaciones públicas, sobre todo que dictamina cómo deberían de relacionarse los gobernantes. En ese entonces en Europa, acuérdense que hablábamos de imperios, de reyes. Entonces esa obra pues más o menos describe cómo son esas relaciones, digamos, lo que yo les hablaba de lobbying y cabildeo, pues en esta obra la describe muy bien Maquiavelo. Al final, como les digo, ya estaba la imprenta, se distribuye este libro por todas partes y fue donde empezó a cobrar auge ese tema de las relaciones entre personas para conseguir fines definidos o buena imagen. En América, obviamente vino el descubrimiento de América y ¿qué fue lo que favoreció en América el desarrollo de las relaciones públicas? ¿Sí? Por ejemplo, recuerden que en América teníamos sucesos, por ejemplo, como la conquista. Hablábamos, digamos, la conquista por parte de Inglaterra a Europa, a Estados Unidos, la conquista de Portugal al Brasil y obviamente la conquista española a todo el resto de Latinoamérica. Para el año más o menos de 1600 a 1800 se dieron las famosas luchas de independencia, pues 1821 es Guatemala, pero las relaciones públicas sirvieron tanto a los fines de los colonos quienes buscaban fomentar la independencia de estos imperios, ¿sí? Por ejemplo, acá en Guatemala, los colonos o los criollos, en este caso que estábamos hablando de los próceres de la independencia, eran agrupaciones de personas que para poder convencer a la población, porque era importante que se independizara Guatemala de la corona española, utilizan diversos medios también, entre ellos la prensa. Digamos, por ejemplo, Pedro Molina era dueño de un periódico, La Gaceta de Guatemala, a través de la cual se escribían los pensamientos de estos próceres de la independencia y que era distribuido en la población para convencerlos de una idea de por qué era importante separarse de España. Utilizaron el teatro y utilizaron también folletos en donde iban estos pensamientos. Luego, pues después de todas estas guerras o si quieren movimientos independentistas, también crece un concepto muy importante y era el concepto de la opinión pública. ¿Por qué? Porque cuando después de escribir tanto a la población por qué era importante independizarse, a la población se le formó y la formación formada empezó a tener criterio, es decir, a pensar sobre algunos aspectos o decisiones que tomaban en cuenta los nuevos gobernantes de los países ya independizados. Entonces se genera la opinión pública, lo que la sociedad opina con respecto a sus gobernantes o a diversas instituciones. Y esta opinión pública va a llevar incluso a que en la sociedad se debatan grandes temas que fueron presentados y discutidos también en periódicos, en revistas, en folletos, incluso en las plazas públicas, se hacían meetings para explicar todos estos temas. Por ejemplo, se abordaban temas como la esclavitud
el voto de la mujer, ¿verdad? O el sufragio femenino, y sobre todo el laicismo, es decir, el hecho de que el Estado debe ser un Estado laico y no, pues, digamos, dirigido por un credo religioso. Y entonces, ante esa, digámoslo así, cantidad de personas que iban generando criterio, también va surgiendo una prensa hasta cierto punto incipiente, pero al final era una prensa de masas que al final era el vehículo a través del cual se transmitían las ideas, ¿verdad? O sea, al final en cuentas esta prensa que era incipiente ya empezaba a generar opinión en las personas. Y luego pues viene lo que es la depresión económica ya en los años 900, en donde afectó terriblemente a todas las industrias. No se tenía en algún momento, digamos, la importancia de contar con el favor público. ¿Y esto en qué vino a afectar o en qué influyó? Cuando se da la depresión económica y cuando hay una crisis económica, lo primero que hacen las empresas es pues despedir a las personas. ¿Y por qué despedir a las personas? Porque no se tienen los recursos para seguir sosteniendo, como lo que está pasando ahora con el COVID. O sea, a raíz de que no se está logrando vender, pues obviamente muchas organizaciones optan por suspender o retirar a las personas de sus organizaciones. Entonces, en ese entonces también hubo una depresión económica, pero el problema es que la población creía que eran injustas las industrias y que en lugar de solidarizarse con la población, pues entonces estaban en contra de ella y entonces venían aquellas huelgas y pleitos en la calle que al final afectó también a las industrias. Entonces, las empresas o organizaciones industriales de ese entonces entendieron que era importante contar con el apoyo o el favor del público o de la sociedad. Sobre todo en una era en donde a raíz de estos problemas aparecían falsas noticias o los ardits en contra de estas industrias. Y esto generalmente era redactado muchas veces por algunos periódicos que ya existían en la época y que en algún momento también su fin era afectar a estas industrias. Un caso como estos, y aquí ya estamos en una época más moderna, surge la figura de Ivy Lee. Ivy Lee, pues es el denominado padre práctico de las relaciones públicas, allá por los años 1900, 1919. De hecho, pues vamos, hace 2 años cumplimos el centenario de ya la institución de las relaciones públicas como disciplina por este señor, y él contribuyó al crecimiento de esta disciplina, puesto que él inicia lo que es la famosa política de puertas abiertas, es decir, tras haber una depresión y un problema de las organizaciones en no poder seguir sosteniendo a sus trabajadores, y los trabajadores pensaban que eran mentiras de las organizaciones, que eran con tal de no perder dinero, preferían sacar a los trabajadores. Y Billy lo que sugiere a estas industrias es, miren, ustedes abran las puertas de su organización, abran sus libros, muestren a la opinión pública que están en quiebra, que no pueden pagar, para que sea creíble su mensaje. Y por eso él crea esa famosa política de puertas abiertas, invitando a los entonces periódicos incipientes que hacían fake news, invitando a la población a que conociera la realidad de las organizaciones, y ayudó a superar esa crisis o esos problemas que que las industrias estaban teniendo con la población. En 1929 a 1941 se vuelve a dar otra gran depresión económica, ¿verdad? Y es en donde se hace necesario también volver a reivindicar la imagen de las empresas ante los ataques, como les digo, que recibían de pues pensar la gente que ellos tenían dinero y con tal de no perderlo preferían despedir a los trabajadores que no tenían conciencia, ¿verdad? Y entonces este Ivy Lee lo que hace es que también buscaba que las empresas explicaran la contribución que hacen a el sistema económico independientemente del problema que tuvieran en ese entonces con esa depresión. Me parece que alguien quiere entrar en la sala. Voy a darle a admitir aquí para que pueda ingresar. Muy bien. Voy a continuar entonces con ya para terminar estos antecedentes. Y Billy, en 1906 se da un caso muy importante que encabezó este señor. Y es que resulta ser que a él lo contrata, miren qué curioso, y a pesar de todo esto, estos problemas se siguen repitiendo hoy en día en nuestras sociedades. A Ivy Lee lo contrata una compañía minera, ¿sí? Y digamos, a él lo contratan porque resulta ser que esta empresa tenía una huelga de trabajadores, o sea, los mineros ya no querían trabajar
precisamente porque tenían sueldos bajos y hacían fuertes críticas a esta empresa minera. Entonces, viene Ivy Lee y con esto de su política de puertas abiertas, él crea o empieza a crear lo que el famoso término que incluso los que van para periodismo lo han escuchado. Crea el concepto o se empieza a generar el concepto libertad de expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Ivy Lee? Él le dice a la empresa, mire, deje que los mineros, que los trabajadores lo critiquen, que le pregunten y lo ataquen y lo critiquen, pero usted debe responder a esos ataques, a esas preguntas. Respóndales, ¿sí? Respóndales a través de los medios de comunicación, que en este caso eran importantes para Ivy Lee porque ellos llegaban a toda la sociedad de ese entonces y entonces la empresa a través de los medios le respondía a las críticas y preguntas que hacían los trabajadores de esta empresa. Gracias a esto se logró superar la crisis y el sector de las industrias, en este caso de esta compañía minera, pues mejoró sus relaciones con los trabajadores por haberse abierto y compartido con las personas. También hablamos de que Ivy Lee a él lo contrata también este señor Rockefeller, ¿verdad? En 1914. ¿Cuál era el problema que tenían las compañías de Rockefeller? Igual, también tenían un montón de huelgas y esto era producto de las depresiones o recesiones económicas que habían. Y entonces lo que le propone también Lee es la transparencia comunicativa, es decir, dar a conocer los datos reales de su organización, ahí sí a través de la publicidad. Entonces lo que hizo este Rockefeller, siguiendo la orientación de Ivy Lee, es hacer públicas sus economías, sus estados financieros, para que de cierta manera él con eso pudiera justificar el por qué tenían ese salario los trabajadores o el por qué les pagaba a ellos. Y por supuesto, también le sugiere crear la Fundación Rockefeller, una inversión económica empresarial, es decir, una fundación que se iba a dedicar a desarrollar a las personas en diferentes negocios. Entonces, tanto con el hecho de compartir o abrirse a través, digamos, de los medios de sus estados financieros, como el crear una fundación, también son de esos pasos que Ivy Lee ayudó para que las relaciones públicas se desarrollen el día de hoy. Ya más contemporáneos en el siglo XX, ¿verdad? En el siglo recién pasado, en Estados Unidos nace ante una demanda institucional también de las empresas, de instituciones financieras y también demandas políticas, digamos, en los años de 1900, ¿sí? ¿Por qué las relaciones públicas surgen a raíz de estas demandas? Porque todas estas organizaciones necesitaban que la opinión pública fuera positiva, sobre todo ante la gran competencia que existía a nivel de productos, a nivel de ideologías, ¿verdad? Con el objetivo que la población conociera lo mucho que estas instituciones hacen por la sociedad. Y es en el siglo XX en donde ya prácticamente el doctor Edward Bernays es en donde ya crea una estructura llamada relaciones públicas como tal, y él va creando toda la ciencia de las relaciones públicas. Pues miren, el doctor Bernays era un doctor honoris causa en, en varias universidades del mundo, fue el pionero, a él se le conoce como el pionero mundial de las relaciones públicas. En 1919 él escribe el primer libro de esta disciplina de relaciones públicas como tal y también impartió clases sobre esto ya en la Universidad de Nueva York. También a él se le denomina pionero de las relaciones públicas porque él establece aquellos principios éticos y las bases profesionales que debe de tener las relaciones públicas, sobre todo lo que les decía. La relación pública lo que busca es transmitir la verdad y no parecer algo que no es verdad. Entonces, todo eso él lo empezó a enfatizar. En Europa, por ejemplo, ¿qué podríamos hablar? En 1948 se crean diversas instituciones, por ejemplo, en Gran Bretaña, el Instituto de Relaciones Públicas. En 1950 también se crea este tipo de asociaciones en países como Grecia, Bélgica, Suiza, Italia y España, que eran instituciones que iban aglutinando a profesionales, tal vez no graduados de esta disciplina, pero sí que ejercían esta disciplina de alguna manera y se agrupaban en este tipo de institutos o asociaciones. En 1955 se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. Para 1960 ya hablamos que se conforma la Confederación Europea de Relaciones Públicas, una institución mucho más fuerte.
Ya en 1960 surge la Federación Interamericana de Relaciones Públicas, que esto ya fue reconocido por la Organización de Estados Americanos, y es aquí en donde ya las relaciones públicas ya quiere un carácter de ciencia y de profesión. Y en 1984 surge la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, porque se suma en este caso España también a todos los países de Latinoamérica. También uno de los precursores de las relaciones públicas desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista del empresario o de las organizaciones, ¿verdad? Es Henry Ford. Ustedes conocen la marca Ford, que es la marca de vehículos, pero su fundador, Henry Ford, a él se le conoce como el primer gran industrial que utilizó las relaciones públicas para dos fines especiales. El primero era generar un posicionamiento, es decir, ocupar un lugar en la mente de la sociedad que al final de cuentas iban a ser sus clientes y quienes les iban a comprar sus carros. Pero también buscar tener como empresa una libre y pronta accesibilidad a la prensa, o sea que la empresa se vinculara con su empresa, que hubiera un acercamiento, ¿sí? Él dejaba que la prensa le entrevistara sobre cualquier tema, no solo de su empresa, sus autos, sino de cualquier tema, con tal de ir construyendo esas relaciones con ellos, porque al final la prensa es quien le serviría para algún mensaje o algo que le sirviera al momento de que tuviera el crisis. Temas como la evolución, el alcohol, los asuntos extranjeros e incluso la pena de muerte o la pena capital eran temas que le preguntaban a él y él muy abierto, pues lejos de solo crear una relación, llegaba hasta un punto de amistad con los medios de comunicación de esa época. Ahora, para ir finalizando, y en Guatemala, ¿qué tenemos de antecedentes en relaciones públicas? Pues mira, en Guatemala desde los 60 se viene trabajando este concepto, pero digamos ya acciones o actividades fuertes en donde uno podría decir que ya las relaciones públicas empezaron a fortalecerse en el país, fue directamente ahí por 1986. Muchas empresas y medios de comunicación se unen para apoyar una noble causa, una causa en función de apoyar a la sociedad y era pues apoyar a sus niños minusválidos. Y es en donde en 1986 se crea Funda Bien, o lo que después Funda Bien, que crean el evento Teletón, en donde las empresas y medios de comunicación, que son empresas también, apoyaron para que de cierta manera convencer a la población de que se necesitaba ayudar a las personas con capacidades especiales, pero también las empresas y medios de comunicación creaban una buena imagen porque desde este concepto se acercaban más a la población. Lamentablemente, como les digo, Funda Bien tuvo sus problemas de cierta manera y en el año 2000, en donde pues en el entonces gobierno del presidente Portillo se descubre, y eso es por una mala comunicación, por no tener a veces pues esa cultura de puertas abiertas por parte de Funda Bien, pues se descubre que había digamos, un manejo dudoso de los fondos de esta institución, más que todo el manejo de los intereses que generaban en los bancos el dinero que era recaudado, y eso afectó la imagen de esa institución, tan así que pasó casi cerca de 10, 12 años sin poder llegar a la meta. Ahora llega a la meta, pero pues después de que termine el evento y todavía esperan 2, 3 semanas para recaudar todos los fondos de los bancos y de otras entidades que los apoyen. Pero antes, Fundavín no eran ni siquiera las 12 de la noche, eran las 10 de la noche y ya había sobrepasado la meta. Por supuesto, esto sume variables que la economía ha ido cambiando, ha sido más difícil para un guatemalteco aportar, ya no se da las mismas donaciones que antes, pero el golpe fue esto que les comento en el año 2000. Funda Bien, digamos, o Teletón fue artífice de otras iniciativas que también son parte de las relaciones públicas y del desarrollo de esta disciplina en donde las organizaciones como empresas buscan congraciarse con la población apoyando causas nobles. Por ejemplo, el MacDía Feliz, Ayúdame a Vivir, Ayubi, ¿verdad? La Maratón del Juguete que hace el Canal 7,
pues son estos, de estas tres, bueno, después de Fundabien viene la Maratón del Juguete como segunda actividad, después viene el MacDía Feliz y Ayúdame a Vivir, que fue la actividad más moderna. Han surgido muchas también, por supuesto, carreras a beneficio de niños con cáncer o mujeres con cáncer, pero digamos, yo podría decirles que estas son las acciones o actividades de apoyo, de patrocinio, que son las pioneras en el concepto de relaciones públicas en Guatemala. ¿Qué tendencias actuales se ven ahora en las relaciones públicas en el gremio? Primero, hay una feminización del campo, es decir, son más las mujeres que trabajan en esta disciplina, en agencias de relaciones públicas, en empresas. También siempre se busca la diversidad, es decir, ahora la tendencia de las relaciones públicas es que la organización se acerque a diversas culturas, diversas maneras de pensar, diversas maneras de ver el mundo, con el afán de que la organización mantenga una buena relación con todas ellas. Se busca la transparencia, ¿verdad? Es decir, se trata de que la organización sea más transparente y sobre todo que todo lo que haga la gente lo sepa. Si va en algún momento, aquí entra lo del lobbying o el cabildeo, si yo voy a ir al Congreso, que la gente sepa que lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Ya no hablar de hacer cosas a escondidas porque tarde o temprano la verdad se llega a saber y la imagen se ve afectada. Hay un mayor énfasis en la evaluación, es decir, pues por apoyar o patrocinar un equipo deportivo, patrocinar un concierto, pues patrocinar unas causas como Teletón, Ayúdame a Vivir, todas estas, pues también tienen una evaluación, es decir, estos apoyos tienen que ser evaluados para ver si están funcionando y están construyendo una buena imagen en nuestras organizaciones. También una de las tendencias ahora de las relaciones públicas es que ahora se tiene que pensar en una gestión de noticias 24/7. Es decir, el relacionista público debe estar durante los 7 días, 24 horas, generando noticias de su organización, compartiéndola con los medios de comunicación, con sus públicos objetivos, porque mientras más informada estén nuestra sociedad dividida en nuestros públicos, es decir, mientras más informados estén nuestros públicos, vamos a evitar así posiblemente crisis de reputación o crisis con que impliquen problemas de nuestra organización con diversos grupos de la sociedad. Por eso es importante esa gestión 24/7. Hay nuevas orientaciones a los medios de comunicación social, es decir, ya las relaciones públicas ya no solo deben de pensar en tener la cobertura de la televisión, la radio y la prensa, sino de ahora hay medios digitales que también son, digámoslo así, influentes o influencers en la sociedad y que también hay que tomarlos en cuenta. Más con este desarrollo de la tecnología que trajo la pandemia, pues se han proliferado mucho más los medios digitales. También la tendencia es que ahora se está contratando mucho a consultores externos, o sea, hay organizaciones que están contratando a consultores externos para ver relaciones públicas y ya no solo internos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la visión de los públicos o la visión de la sociedad que esté alguien dentro de la organización como alguien que está afuera. El que está dentro de la organización generalmente por ver eso y por ver también problemas de comunicación internas, a veces no se da cuenta de los problemas que puedan haber afuera, mientras que un consultor externo por estar afuera, estar más constantemente en el campo, pues detecta esos problemas. Entonces se busca ahora contratar un poquito más consultorías externas en relaciones públicas. Hay una necesidad de aprender continuamente porque los medios van avanzando, las formas de comunicación van cambiando y la disciplina de las relaciones públicas va cambiando también y por lo cual se necesita estar actualizado en esos conocimientos. Las relaciones públicas también ahora se están haciendo mucha énfasis en las relaciones financieras, sobre todo por lo delicado que es ante la sociedad el manejo de ahorros, el manejo de dinero, porque si una población tiene desconfianza de un banco, es peligrosísimo eso para el sistema bancario de una nación. Una corrida financiera o un éxodo masivo de cuentas o del dinero de cuentavientes de un banco implicaría que el banco quiebre y esa quiebra puede afectar al sistema financiero de un país. Entonces, pues prácticamente, como les digo, estas son las tendencias que tenemos sobre el tema de relaciones públicas. Prácticamente, pues esta es nuestra, digamos, nuestra clase del día de hoy y quiero preguntarles a todos si tienen alguna pregunta o duda. ¿Alguna pregunta o duda que tengan con respecto a la clase? No, Lick, todo claro. Bueno,
Sí, Entonces, solo disculpe, yo sí. sí, Ana Sofía, diga. Solo, tal vez para aclarar, lo que entendí es que publicity, digamos, es cuando la empresa o marca quiere hacer publicidad con los medios, pero sin pagar, digamos que sería por medio de una nota. Aparte, publicidad que sí es pagada, ¿cierto? Correcto, correcto, Ana Sofía. Por ejemplo, un publicity, ¿qué sería? Usted mira que Colgate lanza su nueva pasta dental, ¿verdad? Y usted es la encargada de relaciones públicas. Entonces, de repente, para lanzar Colgate, híjole, no tengo yo plata para invertir en publicidad o no tengo la que yo quisiera para hacer una campaña mucho más grande. Bueno, voy a invitar a mi evento, voy a hacer un lanzamiento del producto y lo ideal sería yo invito a los medios de comunicación, llega Canal 3, Canal 7, Guatevisión, Canal Antigua, eh, cualquier radio, un medio escrito, y ellos están en el evento, toman fotografías de lanzamiento, le toman fotografías al producto y ellos lo publican digamos, a criterio de ellos, lo publican como una nota. Entonces, ahí es más creíble la nota que la publicidad para la gente. Ahora, el problema es de que eso, digamos, si lo hacen así sin pagarles, eso sería publicity. El problema es que cuando se trata ya de productos o empresas cuyo objetivo es presentar un producto o un servicio, ya los medios vieron que ahí hay plata. Entonces, ya le podría decir que es casi imposible pensar que usted haga un publicity eminentemente de un producto. Obviamente sí puede hacer publicity de una carrera en pro de las mujeres con cáncer, lo de Funda Bien, Ayúdame a Vivir. Ese tipo de iniciativas sí siguen teniendo la cobertura gratuita de medios. Pero si usted lanza un producto y le cobran los medios gratuitamente, sí es publicity. Pero ahora sí les soy honesto, es mucho más difícil y por eso es que generalmente se opta en el caso de productos directamente publicidad porque pues igual de todos modos va a pagar, ¿verdad? En ese sentido. Claro, a veces pagar publicity resulta más accesible, más económico y es más creíble, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la estrategia que usted haga, así será lo que usted decida. Ah, ok, perfecto. Sí, pues es como algo más social, digamos. Así es. Sí, por eso es que, por ejemplo, si en la primera clase que tuvimos, que yo les presentaba el caso de las aplicaciones digitales que yo desarrollo en mi empresa, pues esas aplicaciones sí tienen un fin comercial, porque lo que yo busco es que la gente las descargue, juegue el bendito videojuego y compre dentro de la aplicación o por lo menos vea videos para que también la plataforma me monetice a mí. Pero como yo lo presenté, fue bajo un concepto social que en ese sentido sí atrajo a los medios de comunicación y no lo vieron como un tema comercial, sino más como un fin social y por eso lo cubrieron en forma gratuita, ¿verdad? Entonces, esa es la clave, ¿verdad? La diferencia y al final sigue siendo el reto para cualquier director de relaciones públicas hacer que para un lanzamiento comercial lleguen en forma gratuita a los medios de comunicación, pero cada vez es más complicado eso, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok, perfecto. Bueno, entonces miren, por el día de hoy llegamos a nuestra clase porque con esta clase estamos terminando en este caso pues esta primera parte del curso. La otra semana estaremos hablando ya directamente de públicos internos y públicos externos para entender este concepto. La otra semana vamos a empezar a explorar una otra modalidad de clase virtual. La próxima semana yo incluso les voy a escribir por el WhatsApp, va a estar liberado el contenido para que ustedes puedan verlo desde el día miércoles. El día viernes no tendremos una clase, es decir, no será necesario que nos conectemos virtualmente o así sincrónicamente, sino que yo la clase que van a ver ustedes va a ser una clase grabada, ¿sí? Entonces yo ahí les voy a colocar la clase grabada con el material y por el WhatsApp yo les voy a indicar la guía y los pasos que tienen que ir haciendo para aprovechar su tiempo, tanto del tema de relaciones públicas internas como externas, ¿verdad? Entonces, esa sería la guía que ustedes tienen que ir haciendo, que yo se las voy a enviar por WhatsApp la próxima semana, el día miércoles, para que aprovechen el día viernes, que va a ser otra clase diferente, es decir, no va a ser así que nos conectemos presencialmente, sino va a ser grabada la clase. Por supuesto, yo voy a estar pendiente en este caso de cualquier duda por el WhatsApp en ese sentido, pero la idea es de que no solo tengamos clases así sincrónicas, sino también que ustedes puedan hacer también clases
con trabajo desde casa, ¿verdad? Entonces estén pendientes la próxima semana y les recuerdo, como lo pueden ver en sus anuncios, el 12 de marzo nosotros tenemos nuestro examen parcial. Entonces ya vayan estudiando todas estas clases que hemos tenido, el contenido, porque eso es lo que va a venir en el primer parcial. Y creo que el primer parcial va a venir hasta esta clase de la próxima semana que es de públicos. Entonces, empiecen a repasar, estudien y como les digo, yo les voy a mandar las instrucciones de nuestra clase grabada de la próxima semana con el trabajo que ese mismo día sí tienen que entregar en la plataforma. Así que les deseo a todos un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana también. Feliz noche, Saludos. licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Feliz fin de. Saludos. Feliz fin de semana. Gracias, Lick.